Bueno, hora del veredicto. ¡Buah! Punto de picante perfecto, como a mí me gusta. Y los sabores es que... ¡Wow! Tenéis que probarla en casa, de verdad. Bueno, os pongo el vídeo de cómo hacerlo porque de mientras yo me voy a poner las botas. Hola YouTube, soy Gerard Siles, el Chef Fitness, y hoy os traigo una receta que os vais a lamer los dedos, os lo prometo. Aquí tenemos tofu guisado acompañado de arroz basmati con aroma de anís estrellado y cardamomo verde. Y huele que alimenta. Mucha gente no utiliza el tofu en casa porque no sabe cómo cocinarlo. Bastante gente me ha estado preguntando de cómo cocinar el tofu, así que hoy os traigo una receta que es muy fácil de hacer, es rápida, en 20 minutos como máximo 30 lo vais a tener cocinada y es súper nutritiva. Vamos a empezar la receta limpiando el arroz para sacar el exceso de almidón. Lo que necesitamos es un pequeño cuenco, agua fría. Y dentro del agua fría lo que hacemos es cogerlo por debajo y le vamos moviendo para que de esta forma el arroz vaya sacando el almidón extra. Cuando veamos que el agua está turbia, lo que hacemos es cambiarle el agua. Lo hacemos con cuidado para que no se caiga el arroz. Simplemente lo vamos inclinando hasta el punto que veamos que el arroz se va a salir. Ahí paramos. Otra vez le añadimos agua fría y volveremos a repetir este proceso. Va a ser unas 4 o 5 veces para que el agua salga limpia, ¿vale? Así que le desechamos el agua y lo pondremos a cocinar. Y lo pondremos a cocinar con el doble de agua que de arroz. Es decir, teníamos un vaso de arroz, entonces le pondremos 2 vasos de agua. Cuando el arroz nos rompa a hervir, vamos a esperar 2 minutos, luego le bajamos el fuego a medio bajo y lo tapamos y en 10 minutos estará listo. Y mientras el arroz se pone a hervir, lo que vamos a hacer es ir cortando nuestras verduritas. Bueno, y hace un par de minutos que está hirviendo el agua, así que ahora lo que vamos a hacer es añadir la sal, el cardamomo que hemos machacado y le vamos a meter un par de anís estrellado. Lo bajamos a fuego muy bajo
medio bajo, y lo dejamos tapado durante unos 10 minutos. Luego ya lo retiraremos del fuego y lo destaparemos para que repose 10 minutos más. Y entre los 10 minutos que tarda en cocinarse el arroz y los 5 o 10 minutos que tiene que reposar es lo que vamos a tardar en hacer nuestro tofu. Ahora toda la acción está aquí, así que nos vamos para allá, va. Bueno, sin aceite hemos puesto el ajo a tostar. Os recuerdo que estamos evitando los aceites, pero si no os molesta tomar un poco de aceite, entonces le podéis poner un poco de aceite aquí. Lo que vais a hacer es freír el ajo en lugar de tostarlo. Pero si estáis intentando evitar los aceites, entonces esta es la manera de hacer, que es tostarlo, que es sin aceite, removiendo hasta que se nos quede bien tostadito. Una vez tostadito, lo que hacemos es añadirle la cebolla. Y vamos a ir removiendo para tostar y que no se nos queme. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita de activar notificaciones de este canal, porque si no, no os va a avisar de cuando suba nuevas recetas. Y al final del vídeo, si os ha gustado la receta, dejad un buen me gusta porque me ayuda un montón a continuar subiendo las recetas. Y con la cebolla tostada añadimos la zanahoria, la jengibre, removemos y añadimos el brócoli y los champiñones. Lo removemos. Le bajamos el fuego a medio bajo, lo removemos y lo dejamos cocinar durante 5 minutos. Y a los 10 minutos ya tendremos nuestro arroz preparado, así que solo hay que apartarlo. Bueno, esto ya lo tenemos cocinado, así que ya podemos añadir el tofu. Volvemos a remover. Y ahora le añadimos un poquito de curry, un poquito de garam masala, volvemos a remover. Y ahora sí, ya le añadimos nuestra salsa de tomate casera sin azúcares añadidos. Removemos. Y cuando coge calor, añadimos la leche de coco. Removemos por última vez. Probamos. Le añadimos la sal. Le bajamos el fuego. Lo tapamos. Y lo vamos a dejar 5 minutos. A los 5 minutos vamos a terminarlo. Y luego lo vamos a terminar con pasta tom yum y con pasta de chili picante. Si no os gusta el chili, no hace falta que le pongáis el toque picante. La pasta tom yum es una pasta tailandesa que está hecha a base de hojas de lima, que se llaman kafir. Está hecha también con jugo de lima, está hecha con lemongrass. Cuando vayáis a comprarla, id con cuidado porque algunas marcas le añaden la salsa de pescado. Entonces, id con cuidado porque si sois veganos, esta salsa no la podéis utilizar. Sin embargo, hay otras marcas que no le ponen esa salsa de pescado, simplemente leed en los ingredientes. Y si no podéis acceder a la pasta de tom yum, lo único que tenéis que hacer es añadirle ahí dentro lemongrass fresco o en polvo y un poquito de jugo de lima y hojas de kafir, si las podéis encontrar. Bueno, nuestro arroz ya está listo y vamos a terminar el guiso. Lo destapamos para el trozo final y le añadimos la pasta tom yum, una cucharada de café ya está bien, le añadimos el picante. La cantidad ya sí que va a gustos. Y antes de servirlo, lo que vamos a hacer es añadirle jugo fresco de lima. Os recuerdo que al estar tostando las verduras en lugar de freírlas, no solamente no estamos añadiendo esa grasa, esos aceites que estamos intentando evitar, sino que estamos dándole unas notas totalmente nuevas al plato. Estamos dando un color más fondo a nuestro caldo y le estamos dando un sabor mucho más intenso, mucho más rústico. Al hacerlo de esta manera tenemos que ir con más cuidado para no quemar las verduras, o sea, tenemos que estar prestando más atención a la hora de ir removiendo para que no se nos quemen demasiado, pero sí que hay que tostarlo, sí que hay que darle un toque de quemado, pero no ese quemado de que se me ha quemado la comida y no la puedo comer, sino ese tostado quemado, que es muy diferente. A veces es una pena que en los vídeos no podáis oler lo que estoy cocinando, pero bueno, al menos lo podréis hacer en casa cuando lo hagáis vosotros. Antes de emplatar, recordad, la lima fresca. Esto me enseñó a hacerlo un jefe de cocina que tenía, que era mexicano. Me las veía yo canutas para sacar el jugo de las limas y me vino y me dijo, anda, quita, quita. Y lo cogió y así, tal cual, lo apretó con fuerza. Digo, vale. Esa es buena. Aprovecho para dar de recuerdos. Un besazo, Jorge. Y ya podemos emplatarlo. Empezamos con el arroz. Mirad, ha quedado cocinado perfecto, ¿lo veis? Está pegajoso, pero no está machacado. Es simplemente como tiene que quedar. Vamos a poner el arroz en la mitad del bol
Y en la otra mitad vamos a poner nuestro guiso de tofu. Y como siempre os voy a dejar un link abajo en la descripción del vídeo con la información nutricional de esta receta. Bueno, hora del veredicto. ¡Buah! Punto de picante perfecto, como a mí me gusta. Y los sabores es que... ¡Wow! Tenéis que probarla en casa, de verdad. Es que está buenísima. Esta es mi receta estrella, pero con diferencia,